Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, los estoy saludando para un nuevo video donde veremos los conceptos primeros de chapa. El concepto de chapa se usa en la estática para abordar los estudios de grado de libertad. ¿Y en qué consiste el concepto de chapa? Por ejemplo, ustedes saben que una estructura cualquiera, por ejemplo una viga T, una viga T cualquiera, ¿no es cierto? Está apoyada, tiene un apoyo en algún lado, por ejemplo lo vamos a dibujar acá el apoyo, y también está apoyada en el otro punto. Esa viga T recibe cargas, y las cargas que recibe, muchas veces representadas como puntuales, no son puntuales, sino que son cargas que están actuando en una determinada superficie que nosotros, a los fines de simplificar, consideramos puntual. Si nosotros suponemos que todas esas cargas van a generar una resultante, o mejor dicho, todo ese sistema de carga va a generar nuevas cargas, yo podría reemplazar todas esas cargas por cargas que actúen en un plano que se encuentre sobre el eje de simetría de esta pieza. ¿Mm? Donde también están incluidos los apoyos. ¿Ves? Entonces, si todas estas cargas yo le encuentro la resultante y las puedo reemplazar por una resultante sobre el eje de simetría de la pieza, donde pasa un plano que para nosotros se va a transformar en una chapa que va a tener un espesor muy pequeño con respecto a las otras dos dimensiones, y esta es la chapa S. Esta es la chapa S, ¿no es cierto? Y a su vez los apoyos también están contemplados en esa situación. Los apoyos también ustedes saben que tienen una cierta superficie, entonces toda esa carga actuando en los apoyos se puede reemplazar por una única carga que está en el plano este, que pasa por el eje de simetría de la pieza. Entonces, a los fines del cálculo, nosotros podemos reemplazar todas las acciones en una estructura como si estuvieran trabajando en una chapa. Ese es el primer concepto que vamos a ver, que es importante para el segundo punto, chapa. El otro concepto que tenemos que ver es el concepto de vínculo. ¿Y qué es un vínculo? El vínculo es una condición geométrica, disculpen ahí, impuesta al cuerpo en estudio. O sea, ¿qué está haciendo un vínculo? Limitándole la movilidad de manera tal que limita la movilidad del cuerpo. Eso es un vínculo. Es una condición geométrica impuesta al cuerpo en el estudio de manera que limita la movilidad del cuerpo. Entonces, chapa y vínculo. Chapa y vínculo. Ya vimos los dos conceptos. ¿Y por qué es necesario el estudio de los vínculos? Porque nosotros en la primera parte del año solamente vimos
el estudio de las fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido y encontramos la resultante, encontrábamos la equilibrante, pero ustedes saben que todos los cuerpos, su carga tiene que descargar a tierra o a fundación y lo hace directamente a través de los apoyos o indirectamente por medio de otros cuerpos. Por eso se necesita el concepto de vínculo. Otro concepto importante que vamos a ver es el concepto de grados de libertad. Entonces, si yo tengo una chapa, como la que expliqué que por qué se forma una chapa en esta estructura, una chapa es un elemento que tiene un espesor muy pequeño en comparación a las otras dos. Entonces, discúlpenme, yo tengo una chapa, voy a dibujar con otro color, y esa chapa tiene dos puntos de la misma, A y B, cumplen uno de los criterios, o sea, todos los puntos de esta chapa van a cumplir el mismo criterio, pero a nosotros nos importan para demostrar lo que queremos demostrar dos puntos de la misma. ¿Y cuál es lo que cumplen estas chapas, los dos puntos estos? El criterio de indeformabilidad, o sea, el criterio de rigidez. El criterio de rigidez. O lo que es lo mismo, decir, no hay ningún tipo de deformación entre estos dos puntos. Yo ya varias veces lo dije en clase, esto es una simplificación, porque en la realidad los cuerpos se deforman, pero en el estudio de la estática se admite este criterio de rigidez. O sea, una chapa está, todos sus puntos están rígidos. Entonces nosotros vamos a tomar dos puntos de esa chapa, los puntos A y B. A y B van a tener coordenadas, ¿no es cierto? A y B van a tener coordenadas. Bien. Entonces la coordenada esta de B va a ser la coordenada XB. La de A, XA. Y la de la vertical de A y A. E y B. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, esta chapa, si yo le doy un cierto desplazamiento en el plano, donde se ubica en una nueva posición, y dijimos que esta chapa mantenía una distancia invariable entre los dos puntos A y B, en esta nueva posición va a seguir manteniendo esa posición invariable. Y la nueva posición de los elementos de la chapa van a ser A', B'. O sea, la chapa originalmente yo la desplacé en el plano. Y quiero ver qué ocurre al desplazarla en el plano. Anteriormente tenía estas coordenadas y por la condición de la rigidez los dos puntos A y B se mantenían en el mismo lugar. Entonces,
esta chapa va a tener otras coordenadas ahora por su desplazamiento en el plano. Que van a ser, este va a ser x a' y a' y b' y xb'. Entonces, si ustedes observan, lo voy a marcar acá, d' es la hipotenusa del siguiente triángulo de catetos en verde. D' es la hipotenusa del triángulo con catetos verdes. Y cada lado verde, según el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto inferior, que sería ¿quién? XA' menos el superior XB' al cuadrado, más y a' menos IB' al cuadrado. Entonces, fíjense, si yo sé que por el criterio de rigidez la distancia entre A y B siempre es la misma, y pese a que la chapa sufre un desplazamiento cualquiera en el plano, para saber su nueva posición, yo determino las coordenadas A' y B'. Pero, ¿con qué nos damos? Que si yo conozco D, la distancia entre los dos puntos, por el concepto de rigidez, o sea que D es la misma que D', entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que si yo conozco, por ejemplo, la coordenada de un punto, que sería XA e IA, y conozco una tercera coordenada IB, o XB en vez de IB, ya queda determinada la posición de esta chapa S en el plano. ¿Por quién? Por el concepto de rigidez, porque D es lo mismo que D', no hay deformación. Entonces, un desplazamiento de la chapa, para yo determinar su nueva posición, voy a necesitar el valor de tres coordenadas, quedando la cuarta coordenada, sea la que sea, ¿no es cierto? Quedando, ya puede ser XA', XB', IA', y B', perfectamente determinada. Por eso se dice que una chapa tiene 3 grados de libertad en el plano. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Fíjense. Si el punto A hubiera estado fijo acá, fijo, no se hubiera movido, o sea, el que se podría mover es B, entonces, si el punto A es fijo, la chapa pierde 2 grados de libertad, que serían XA e IA. Por lo tanto, le queda un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque la chapa puede girar libremente alrededor de A. Ese grado de libertad
le queda a la chapa, nosotros lo podemos suprimir estableciendo una condición, por ejemplo, de que I sub B sea constante. Entonces, ¿qué hago? Para que la chapa quede fija, si el punto A está fijo y solamente puede rotar, si yo determino que una de las coordenadas del punto B sea una recta, por ejemplo en este caso I igual a constante, y es constante, quiere decir que tiene el mismo valor acá, ¿no es cierto? Se mantiene constante, yo estoy limitando el movimiento de esta chapa, porque si ustedes ven, la única condición que puede cumplir esta chapa es justamente el punto B, porque si se moviera el punto B con respecto al A, con, con el cual es que está girando, ustedes ven que este sería la curva de movimiento. Entonces, el único punto que satisface la distancia D, ya que en la distancia entre A y B no cambia porque es rígida, es el punto B. Si yo le diera esta distancia D a otro punto, ya no respetaría la distancia I constante, o sea, el valor fijo IB. Ese I constante de manera que sea igual a I sub B ya no sería respetado, entonces la chapa se movería. Entonces, ¿cuál es la forma de fijar una chapa y mantenerla fija en el plano? Quitarle los 3 grados de libertad. Y eso nosotros lo realizamos por medio de los vínculos. Nosotros sabemos que un apoyo móvil restringe 1 grado de libertad, o sea, impide el desplazamiento, en este caso, vertical. Lo voy a tratar de dibujar para ser más específico. En este sentido, en el sentido vertical, el apoyo móvil no se puede desplazar. Si al revés, para que ustedes lo vean, ¿no es cierto?, el apoyo hubiera sido no de este tipo, sino hubiera sido un móvil, el cual se puede desplazar verticalmente, ese apoyo se va a limitar su desplazamiento en el sentido horizontal. Entonces, ¿en qué sentido está impedido el movimiento de este apoyo móvil? En el sentido vertical. Y este móvil está impedido en el sentido horizontal. ¿Y cómo lo impedimos? Lo impedimos aplicando lo que se llama una reacción, ¿no es cierto? Entonces acá tiene que aparecer, ¿por qué no está? Tiene que aparecer una reacción para que se materialice ese impedimento. Y así también tenemos, ¿qué otro tipo de apoyo tenemos? Tenemos lo que se denomina un apoyo articulado fijo.
este apoyo articulado fijo impide dos movimientos, ¿no es cierto? Un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Por lo tanto, si decimos que impide dos movimientos, ¿cuáles son los movimientos que impide? El movimiento vertical y el movimiento horizontal. Entonces ese apoyo, para que cumpla el requisito que necesita, tiene que manifestar una reacción que impida ese desplazamiento. Este apoyo, pese a que está fijo, puede girar libremente en esta articulación. ¿Qué otro apoyo también conocemos? Conocemos el apoyo que se llama empotrado. Y ese apoyo empotrado, que se dibuja así, ¿qué movimientos impide? Impide el movimiento vertical, impide el movimiento horizontal y impide lo que se denomina el giro alrededor del apoyo. Por lo tanto, para que ese apoyo cumpla esos requerimientos de que no puede desplazarse ni verticalmente ni horizontalmente ni puede girar en el apoyo, tendrá que aparecer una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento que impida el giro. Entonces, resumiendo, hemos introducido el concepto de chapa, hemos dicho que es un vínculo y por qué necesitábamos estudiarlo, porque nosotros en la primera mitad del año estudiamos las fuerzas aplicadas en un cuerpo rígido. Por lo tanto, las cargas tenían que viajar, o sea, descargar a tierra o a la fundación. Lo podía hacer directa o indirectamente. Hemos visto el concepto de grado de libertad de una chapa en el plano. La chapa es la reducción de una estructura a un plano. Y hemos visto que para que una chapa se encuentre rígida, fija en el plano, o sea, en equilibrio estable, necesitábamos a los 3 grados de libertad que tiene suprimírselo. ¿Y cómo se lo suprimimos? Mediante vínculos. Los vínculos que nosotros conocemos son los apoyos. Y los apoyos, para cumplir su requisito, tienen que ser sustituidos por la reacción que ellos implementen. Entonces, un apoyo es un vínculo que restringe el desplazamiento en un cierto sentido, y para que eso sea real hay que aplicarle una fuerza. No coexisten los apoyos y la fuerza. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando tenemos una estructura, vemos en el plano que esa estructura permanezca estable, en equilibrio. Por lo tanto, en el plano, una estructura, para que se encuentre fija, en equilibrio, necesita 3 vínculos. Nosotros se lo suprimimos mediante alguna combinación de estos tipos de apoyo y vamos a obtener que esa estructura se encuentra fija en el plano. Una estructura con esas condiciones toma el nombre de isostática. Si tuviera menos vínculos que los necesarios restringidos, se denominaría hipostática. Y cuando la chapa en el plano tiene más vínculos de lo que necesita, se denomina hiperestática. El grado de hiperestaticidad de una estructura se define como el número de vínculos menos 3.
Si el número da igual a cero, la estructura es isostática. Si da menor que cero, menor que cero, sí, es hipostática. Y si da mayor que cero, es hiperestática. Buenas tardes, hasta luego.